a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Venimos con una serie de estudios y estamos detenidos en la parte de los resultados de la muerte de Cristo. Hemos visto hasta ahora en nuestros cultos que hemos tenido al aire libre acerca de que Jesucristo es nuestra sustitución, es decir, Él no solamente nos dio un ejemplo moral, es mucho más que eso, sino que murió en nuestro lugar. Es una sustitución penal, es decir, el inocente murió por los culpables, la culpabilidad nuestra es pasada a Él, la justicia de Él es pasada a nosotros. Vimos también que la muerte de Cristo es una redención, y el término redención tiene que ver con haber pagado un precio, ¿cierto? Pagar un precio para la liberación de un esclavo. Y el precio que estipula la Biblia es la sangre de Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Vimos también de paso la palabra remisión, que la utilizamos como sinónimo de perdón. Y la palabra remisión significa desvanecer, deshacerse. Y hoy cuando estábamos en la Santa Cena decíamos justamente esto, ¿no? Que así como Dios perdonó, deshizo, esa es la palabra, remisión, deshacer, se desintegró, así como un cubo de hielo, ¿cierto?, al sol, se desintegró nuestro pecado y ya ahora no hay razón por la cual Dios pueda estar molesto con nosotros, porque nuestro pecado ha sido perdonado, se ha hecho remisión, se deshizo, se desintegró, pero también somos llamados de la misma manera a hacer lo mismo con el pecado de nuestros hermanos, y nuestros hermanos deben hacer lo mismo con nuestro pecado. Porque la Biblia dice, si no perdonáis de todo corazón a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que no tiene que haber ninguna razón por la cual yo esté molesto con mi hermano. De eso se trata, el perdón del pecado, la remisión. También vimos que la muerte de Cristo es una reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Es decir, que todo el mundo puede ser reconciliado si tan solamente todo el mundo se volviera a Dios. Dios nos está tendiendo la mano a través de la cruz. Y ahora basta que nosotros, que cada persona, que cada ser humano pueda volverse en arrepentimiento y tomarse de la mano de Dios a través de la cruz del Calvario. Vimos también en el último mensaje del domingo pasado que la muerte de Cristo es una propiciación. ¿Se acuerda de esa palabra? Que pocas veces usamos en nuestro lenguaje cotidiano, pero es una palabra bíblica. Y la palabra propiciación significa aplacar la ira, bajar los decibeles de la ira, bajar el estado de ebullición de la ira de Dios en contra del pecado. Dijimos que allí en el Salmo número 7, versículo 11, dice la Escritura que Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, ¿por qué Dios no derrama juicio? Porque Él está esperando que se arrepienta. ¿Y por qué Dios espera que se arrepienta? Porque Él ha abierto justamente la posibilidad. La sangre de Cristo se ha derramado y eso aplaca la ira, torna a Dios favorable. El Dios que está airado contra el pecado ahora se contiene de derramar su enojo sobre la humanidad perdida, sobre la humanidad que le irrita, porque hay un sacrificio que le ha apaciguado. Ese sacrificio es el sacrificio del Calvario. Con razón, el apóstol Juan, lo dijimos la semana pasada, dice en su primera carta, en el capítulo 2, hablando de Jesucristo, y Él, Jesucristo, es la propiciación, es decir, el que aplaca la ira de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados, y como iglesia decimos gloria a Dios. Pero Juan no termina allí. Alabado sea el Señor, dice, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Con razón dijimos, Pedro dice, hermanos, Dios no ha venido, la segunda venida no se ha producido todavía porque Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, y ahí lo dejamos. Y hoy vamos a ver otro resultado de la cruz de Cristo, que es el juicio sobre la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? El juicio sobre la naturaleza pecaminosa. Y lleva como título este mensaje, el pecado presente, pero no vigente. Lo vuelvo a reiterar. El pecado presente, pero no vigente. Si nosotros pasáramos lista
ahora aquí en este culto, diríamos, Héctor Daniel Titi, el Tuqui Santos, él diría, presente, diría. Amén. Está aquí, mi hermano. Si dijéramos Javier Oliva, él diría presente. Si dijéramos Angélica Vidal, presente. Y así cada uno de los presentes. Pero también si dijéramos el pecado, él contestaría presente. Y nosotros decimos presente, pero no vigente. ¿Qué significa vigente? Bueno, vigente es aquello que resulta actual o que tiene buen presente, es decir, que todavía cumple con sus funciones más allá del paso del tiempo. Vuelvo a reiterar, es una definición de manual. Vigente significa es aquello que resulta actual o que tiene buen presente, es decir, que todavía cumple con sus funciones más allá del paso del tiempo. Ahora, nosotros estamos diciendo que el pecado está presente, pero no está vigente. Es decir, el pecado todavía está en la vida, en el cuerpo del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque los creyentes pecan, ahora lo vamos a ver, pero no está vigente, es decir, él no está cumpliendo con sus funciones. Es decir, ¿cuál es lo que hace el pecado? Es apoderarse de nosotros, adueñarse de nosotros, controlarnos. ¿Por qué el pecado puede hacer eso? La Biblia va a contestar, porque la ley le da poder. La ley le da poder al pecado, es decir, le da autorización, le da la capacidad de entrar en el hombre, en el ser humano, quiero decir, controlarlo, maniatarlo, sujetarlo, esclavizarlo y por último llevarlo a la muerte. Porque el pecado nos conduce a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. El pecado presente pero no vigente. Decimos que en primer lugar está presente porque los creyentes pecan. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo se está haciendo una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado? Quiere decir que el pecado está presente y los creyentes pecan, los creyentes pecamos. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, se lo leo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, como creyentes no podemos decir yo no he pecado. Hay iglesias que enseñan el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Significa que el creyente puede vivir sin pecar. Ahora, ¿esto es verdad a la luz de la palabra? La Biblia responde, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, como iglesia, como IEPI, Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional, no creemos en el perfeccionismo. Que vamos camino a la perfección, eso es verdad. Amén. Amén. Vamos camino a la perfección. Que la perfección la alcanzaremos en el reino de los cielos. Amén. Voy a ir un paso más allá todavía. Hay iglesias o hay hermanos, no sé si esto se refiere a una iglesia en sí como conjunto, pero hay hermanos, hay predicadores que dicen, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y cosas semejantes. ¿Cuántos dicen amén? No, eso es mentira. La Biblia no dice eso en ningún lado. La Biblia dice que el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, ¿cuándo el Señor se va a presentar a sí mismo a la iglesia? Cuando la iglesia esté en el cielo, es decir, una vez que la iglesia asciende, el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. No es lo mismo que decir, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, porque eso sería el error primero, el perfeccionismo. Acabamos de decir que el perfeccionismo no es posible aquí abajo, ¿verdad? Lo dijimos recién, amén. ¿Estamos de acuerdo? No creemos en el perfeccionismo, por lo tanto no creemos que nunca aquí abajo, en este estado de cosas, la iglesia va a alcanzar un nivel perfecto, es decir, sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Entonces, pastor,
Cuando venga el Señor, sería la pregunta, ¿cómo va a encontrar a la iglesia? Mire a su hermano que está a su lado, así tal cual. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, ese hermano que usted ahora lo ve medio feucho, que está canoso, que está arrugado, que le falta algún dientito por ahí, que está todo medio pachucho, o como yo, así, ¿no? Que me falta algo acá en la cabeza. Ideas tengo, pero el resto se ha ido con el paso del tiempo. Mis hermanos, aunque este cuerpo se va desgastando, este cuerpo va a ser glorificado, porque eso es lo que esperamos. Es decir, que mientras estemos en este estado de cosas, en este cuerpo humano común y corriente, no podemos ascender al cielo. Usted sabe que usted en ese cuerpo no va a ascender. ¿Sabía usted? La Biblia dice que todos seremos transformados. Dígale al que está al lado, tú serás transformado. ¿Se da cuenta? No creemos en el perfeccionismo. Dios no viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. No, Él viene a buscar una iglesia así como estamos ahora, imperfecta. Porque nuestro cuerpo es imperfecto. Nuestro cuerpo nos impide entrar a la presencia de Dios. Por eso en el rapto seremos transformados. Si no, nos absorbería así como estamos. ¿No ves, hermano? Imagínese usted esto. No voy a hablar del rapto, pero simplemente imagínese. Si el rapto tuviera que suceder cuando todos estemos en un estado de perfección, ¿cuándo sucedería el rapto? Porque aquí son las 7:30 de la tarde pasaditas, pero en España son 5 horas más, y en Japón son 12 horas más, y así en cada parte del mundo. A uno les va a tocar de mañana, a otros de mediodía, a otros de media tarde, a otro a la hora de la siesta, a otro de noche, a otro a medianoche. Es decir, cuando suceda el rapto, en el mundo tiene distintos horarios, ¿no? ¿Bien? Tiene distintos horarios el mundo. Bueno, entonces tendríamos que estar todos en los distintos horarios en estado de perfección para que suceda el rapto. ¿Sabe cuál es mi opinión? Si es así, el rapto no va a suceder nunca. Porque es absurdo, es ridículo. ¿Cómo toda la iglesia en el mismo momento, con distintos usos horarios, puede estar todo en estado de perfección? El rapto no sucedería. El Señor viene a buscar una iglesia, mírelo de nuevo a su hermano. Así como lo ve, así lo viene a buscar. Nos viene a buscar como somos, hermanos. Por eso Él nos va a transformar. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Aunque yo esté hoy en oración y ayuno y hayamos participado de la Santa Cena, eso no significa que así me voy en el rapto, no. Igualmente necesito la transformación del cuerpo. Porque en cuerpo de carne y sangre no puedo entrar al cielo. Me fui a otro tema, pero es simplemente aclaratorio. El pecado, mis hermanos, está presente en este envase, eso es lo que queremos decir. El pecado todavía pertenece a este cuerpo. Y como dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No creemos en la perfección. Vamos camino a la perfección. Estamos en santidad, practicamos la justicia, pero no somos perfectos. Son cosas distintas, no son sinónimos. Mire lo que dice el versículo 10 de acá de Romanos 6. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Murió al pecado. En el versículo 10, de Primera de Juan, era por eso no me coincidía. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es decir, si yo niego mi pecaminosidad, si yo niego la capacidad de pecar, dice la Biblia, no yo, le hacemos a Él mentiroso. Los creyentes lamentablemente pecamos. Lamentablemente lo hacemos. Y en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1 dice: si alguno hubiere pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que está la posibilidad de pecar. Ahora, ¿queremos pecar? No. ¿Amamos el pecado? No. Pero pecamos. Y mientras estemos en este envase, mis hermanos, no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso Pablo en Romanos 8, cuando presenta el plan de salvación, el quinto y último paso, ¿cuál es? La glorificación. ¿Por qué la glorificación? Porque este cuerpo, por más que Él me haya conocido, me haya predestinado, me haya llamado,
me haya justificado, necesita glorificarme para que yo recién pueda entrar a la presencia de Dios. Por eso el quinto paso en el plan maestro de la salvación es la glorificación del cuerpo. En este cuerpo humano, hermanos, no podemos entrar al cielo. Eso lo tenemos que tener súper claro. Dios no viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Él nos va a encontrar como estemos, en santidad, en justicia, congregados, sirviéndoles, dándoles frutos de creyente, pero todavía con presencia del pecado en nuestras vidas. Como el título de este mensaje, el pecado presente pero no vigente. Él ya no gobierna, Él ya no manda, Él ya no cumple sus funciones en nuestro cuerpo. Aunque está presente, no es nuestro dueño, no es nuestro amo, no es nuestro Señor. En segundo lugar, el pecado presente pero no vigente. Él está presente porque estamos en un cuerpo mortal. Mire lo que dice el versículo 6, aquí de Romanos. Usted tenga la Biblia allí abierta en Romanos 6. Romanos 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre ¿qué fue? Crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, es decir, nuestra carnalidad, nuestra vieja naturaleza, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En la cruz del Calvario, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza, ¿qué le pasa? Es crucificada, es clavada allí en la cruz. ¿Para qué? Para que vaya muriendo. ¿La muerte del Señor fue instantánea? No. Él no murió de un paro cardíaco allí en el momento en que le levantaron el látigo, no. Él tuvo que sufrir todo ese proceso que concluyó en la muerte. Así también nosotros vamos batallando contra el pecado en nuestro propio cuerpo, para que el pecado cada día vaya muriendo. Hoy le hemos ganado al pecado, mañana será una nueva lucha. Amén. Hoy hemos vencido la tentación. Hoy tenía ganas de decir una mentira, pero no la dije. Hoy me abstuve de aquello, de esto otro. Voy batallando porque todas esas fuerzas pecaminosas van batallando contra el alma, van batallando contra nuestro cuerpo. Hoy hemos vencido por el Espíritu, pero mañana comienza un nuevo round. Hoy tuvimos una pequeña victoria, pero mañana comienza otra lucha más. Y si nos descuidamos, ¿qué pasa? Pecaremos. Aunque el pecado está presente, no está vigente, es decir, Él no puede hacer con nosotros lo que quiere. En nuestro cuerpo hay pasiones, ¿sí o no? Hay pasiones, y si las negamos, le hacemos a Dios mentiroso. No podemos negar. En nuestros ojos hay pasiones, en nuestros oídos hay pasiones, en nuestro corazón hay pasiones, en nuestros miembros hay pasiones. Sí las hay claramente, pero cada día, por el Espíritu de Dios que nos fue dado, tenemos que hacer morir justamente lo terrenal. El pecado está presente. Romanos 7:14, se lo leo, porque estamos en este envase, en este cuerpo mortal, ¿no? Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice Pablo? Soy carnal. Dígale al que está al lado: tú eres carnal, es decir, tú tienes una naturaleza pecaminosa. En ese sentido, no es que el hermano anda en cualquiera, no, es en otro sentido. No se pase de la cuenta. Claro, es carnal en el sentido de que está en un envase corruptible, ¿sí o no? Amén. Estamos en un envase corruptible, y eso es lo que dice Pablo. Si esto lo dice Pablo, ¿lo podré decir yo? ¿Lo podrá decir usted? Amén. Desde luego, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, es decir, tengo una naturaleza corrupta en mi interior. Soy un cachorro de tigre. ¿Qué le gusta al cachorro de tigre? Y carne. Y a él le encanta la carne. Lo podemos poner a dieta si quiere, pero a él le encanta la carne. Es una naturaleza. Gloria a Dios, que vamos a ver que nuestra naturaleza ha sido cambiada, pero no ha sido erradicado totalmente la vieja naturaleza. Se le ha quitado el poder, se le ha quitado el dominio. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, alguien que fue vendido al pecado. ¿Qué es del pecado ahora? Es esclavo. Yo era esclavo del pecado, ¿usted? Amén. Éramos eso. Eso es lo que enseña la Biblia, éramos esclavos del pecado.
Pero el versículo 17 dice, de manera, de Romanos 7, versículo 17 de Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa que mora en mí, me obliga a hacer eso. Porque yo soy su esclavo, él trapea el piso con mi rostro, trapea el piso con mi reputación, trapea el piso con mi honorabilidad. Y él me deja, como dirían en Chile, como la mona. Eso hace el pecado con nosotros. Nos arrastra por el chiquero, nos arrastra por la inmundicia, porque así éramos, así estaba nuestra vida. Y en el versículo 24 Pablo dice de Romanos 7, miserable de mí. ¿Cómo se consideraba Pablo? Pobre de mí es lo que decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿qué necesitaba Pablo para la completa transformación? Necesitaba que el cuerpo sea cambiado, sea transformado. ¿Qué necesitamos nosotros? Que nuestro cuerpo sea glorificado. Por eso, vuelvo a decir, no es verdad que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y arrugas. No, viene a buscar una iglesia común y corriente, como usted y como yo, con virtudes y defectos, no perfectas, no perfectas. Y seremos glorificados y estaremos en perfección absoluta cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Y Él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa. Llegamos a Apocalipsis capítulo 19, cuando ya sobre esta tierra ha pasado la gran tribulación, cuando se anuncia el reino milenial, y allí la Biblia recién dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuándo va a ser eso, Señor? Cuando en la tierra hayan pasado 7 años de tribulación, la iglesia se fue antes, y hayan pasado 7 años en el cielo, recién allí se anuncia, la iglesia está perfecta. Porque primero pasó el tribunal de Cristo, luego las bodas del Cordero, y se anuncia la cena de la boda del Cordero. ¿Quién comió primero y se casó después? Primero se casa, después cena, ¿verdad? Amén. La iglesia se casó en el cielo. Estoy hablando escatológicamente. La iglesia se casó en el cielo. ¿Y qué se anuncia en Apocalipsis 19? Venid a la cena. Porque la boda ya ha pasado. A la cena de la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Y a ella qué? Se lo ganó ella, era propio de ella, se le ha concedido. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, cuando yo esté en la presencia del Señor al lado suyo, a usted se le va a conceder ser ya perfecto. Y a mí se me va a conceder ser ya perfecto. Gloria a Dios. Y el pecado será una cuestión del pasado. Amén. El pecado presente pero no vigente. En tercer lugar, el pecado está presente porque está latente. Está allí. Todavía no recibió la estocada final. ¿Vieron como estos días estaba viendo, ya la he visto como 500 veces, pero me gusta esa película Gladiador, no cristiana. No me juzgue ahora, no se ponga legalista. No diga, oh, el pastor estaba mirando una película. Sí, hermano, hay películas que se pueden ver. Otras no, pero bueno, esa se puede ver. Me gusta. Me gusta porque yo veo muchas enseñanzas para nosotros, ¿no? Y en un momento al gladiador, al máximo, le traen al paladín, el invicto, ¿se acuerdan? Vamos, acompáñenme en la pecaminosidad. Le traen al paladín invicto, al Tigris de Galia. Y está allí, bueno, el gladiador, el máximo, vence al invicto, al Tigris de Galia, y cuando le va a dar el hachazo final para matarlo, él desiste. Pero allí está el Tigris de Galia, vencido, pero con el corazón latiendo. Así está el pecado en nuestro cuerpo, mis hermanos. Está vencido, porque Jesucristo en la cruz lo ha vencido. Se ha decretado un juicio sobre nuestro viejo hombre, sobre nuestra carnalidad, sobre la vieja naturaleza. Está vencido, está allí tirado. Y está Jesucristo allí con el hacha allí en la mano. Falta simplemente el toque final. Todavía no se lo ha dado, porque no ha llegado la glorificación. El pecado está presente, porque está latente. Todavía allí está vivo. Y así pasa en nuestro cuerpo. El pecado está vencido, mis hermanos.
Así como Satanás está vencido. Dice Juan en la primera carta que nuestra fe ha vencido ¿a quién? Al mundo. Nuestra fe, mis hermanos, ha vencido al mundo. Gloria a Dios. También así el pecado ha sido vencido. El versículo 12, gracias. El versículo 12 dice, aquí de Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjese, no reine. ¿Por qué? Porque si lo dejamos, ¿qué puede hacer? Puede reinar. No reine pues en vuestro cuerpo. ¿En dónde reina? ¿Dónde puede él reinar? En el cuerpo. ¿Se da cuenta? El cuerpo es la esfera de la batalla, es la arena del gladiador, es el cuerpo. En el cuerpo batallan estas cosas. En el cuerpo, mis hermanos, batallan estas cosas. Es en nuestros miembros, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros labios, en nuestro corazón, en todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Allí batallan las pasiones del alma. Y dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. No hay que obedecerle. Porque el pecado, ¿qué me va a ofrecer? Concupiscencia, malos deseos, cosas pecaminosas. Pero dice, no reine. Podemos, y eso es algo que nos compete a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su Espíritu para vencer, justamente vencer los apetitos de la carne. En Colosenses 3, versículos 5 al 19 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y nosotros le pedimos al Señor, Señor, mata mis malos deseos. No, la Biblia nos dice, es una tarea nuestra. Es una tarea nuestra. Señor, mata este viejo deseo. No, es una tarea nuestra. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Es que está presente, mis hermanos, está latente. Todavía no recibió la estocada final porque la glorificación no ha llegado. Está presente. Si le damos la espalda, ese Tigris de Galia, volviendo al ejemplo, se levanta y nos apuñala por la espalda. Está presente, está vencido, pero todavía no está muerto. El pecado en el creyente está vencido, la naturaleza vieja, pecaminosa, está vencida, pero está latente todavía. Puede levantarse si nos descuidamos y le damos la espalda. Puede levantarse y atacarnos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. No, pastor, nada de esto a mí me va a atacar. ¿Usted está seguro? Cuando Salomón habla acerca de las tentaciones de la carne, dice, aún los más fuertes y los más sabios han sido muertos por ella. ¿Qué más fuerte que Sansón y qué más sabio que Salomón? Y sin embargo, ambos sucumbieron ante las tentaciones de la carne, ¿sí o no? Dice, los más fuertes y los más sabios han caído. ¿Usted es tan fuerte como Sansón? Entonces puede caer. Podemos caer. ¿Somos más sabios que Salomón? Entonces también podemos caer. Por eso no hay que descuidarse. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Se le quitó el poder, se le quitó la autoridad. Cuarto, el pecado está presente pero no vigente. Ahora, no está vigente porque estamos bajo la gracia. ¿Por qué no está vigente? ¿Por qué Él no puede hacer con nosotros lo que quiere? ¿Por qué Él no cumple con sus funciones? Porque esa es la definición de vigente. ¿Por qué Él no nos domina? Sería la pregunta. Versículo 1, Romanos 6, ese es nuestro pasaje. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, la respuesta es obvia, no. La gracia es contrario a la ley. En 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, escuchen, y el poder del pecado la ley. La ley le da poder, le da autorización al pecado. Los que estaban bajo la ley
vivían bajo la esclavitud del pecado, porque ¿quién autorizaba al pecado a actuar en el hombre? La ley. El poder del pecado es la ley. ¿Por qué por qué el pecado se enseñorea del hombre? Porque la ley se lo permite. La ley le da autoridad, el poder del pecado es la ley. Por eso que tengamos creyentes en este tiempo que quieran volver al ritual del Antiguo Testamento y ponerse otra vez bajo la esclavitud del pecado, porque la ley le da poder al pecado para que se enseñoree, para que lo use como trapo de piso al ser humano. La ley no es un instrumento de salvación, es un instrumento de condenación. Nadie fue salvo por guardar la ley. La ley lo único que hace es condenar. En el versículo 14 dice, de aquí de Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la gracia el pecado no se enseñorea, porque sí se enseñoreaba en la ley. Bajo la ley el pecado hace con el ser humano lo que quiere. Sin Cristo el hombre simplemente se le hace reír del pecado, es su títere, es su muñeco de peluche, puede hacer con él lo que le plazca. Así éramos nosotros sin Cristo. Pero ahora en Cristo, bajo la gracia, ¿qué dice? El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya el pecado, aunque está presente, aunque está latente, aunque yo tengo un cuerpo mortal, aunque yo a veces peco, sin embargo, el pecado no es mi amo, no es mi dueño, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, y bajo la gracia el pecado ya no es mi Señor. Cristo es mi Señor. ¿Cuánto dicen amén? Cristo es nuestro Señor. Mire lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo vive en mí. Por eso el pecado no me puede dominar. En quinto lugar, no está vigente el pecado porque estamos muertos. ¿Cómo? Sí, estamos muertos, espiritualmente muertos. Mire el versículo 2, Romanos 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire, la palabra muerto en la Biblia significa separado, sin comunión. Eso significa separado, sin comunión. Acá dice que estamos muertos al pecado, es decir, yo fui separado ¿de quién? Del pecado. ¿Qué era el pecado? Antes mi amo, mi dueño, y yo era su esclavo. Yo estaba bajo la bota opresora del pecado y él hacía conmigo lo que quería. Pero ahora en Cristo, ¿qué pasó? A través de la cruz yo fui separado, es decir, muerto al pecado. Yo ya no tengo comunión. Hermanos, los creyentes no tenemos comunión con el pecado. Hemos sido separados del pecado. No hay comunión con el pecado. Hemos sido quitados debajo de su dominio. Mire, en Efesios 2:1 la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, que a causa del pecado no teníamos comunión con Dios. Estábamos separados de Dios. En 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Escuche, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, ¿cómo me doy cuenta si yo realmente fui separado del pecado? Si ya la naturaleza vieja y pecaminosa no me está gobernando, mi hermano Javier, ¿cómo me doy cuenta? Porque amo a mi hermano. Dice aquí clarito, el que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Por eso hoy hablábamos de la comunión vertical, la comunión con Dios y la comunión horizontal van de la mano. Quien no ama a su hermano permanece en muerte, todavía está muerto espiritualmente. Eso lo dice la Biblia clarito aquí, 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división, ahí está la muerte, ahí está la separación, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace división, el pecado genera esa brecha que no se puede cerrar entre Dios y nosotros. A eso la Biblia le llama estar muertos en delitos y pecados. Estamos separados, sin comunión con Dios. Ahora en Jesucristo nosotros estamos muertos ¿a quién?
al pecado. Muerto al pecado. El creyente no tiene comunión con el pecado. Diría Spurgeon, una oveja puede caer en el lodo, ¿verdad que sí? Pero solo los cerdos se revuelcan en él. Son dos cosas distintas. El creyente no tiene comunión con el pecado. El estilo de vida del creyente es la santidad. Porque ha muerto al pecado, no tiene comunión con él. Ha sido separado del pecado. Y por último, en sexto lugar, no está vigente porque estamos identificados con Cristo. Mire, el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahí tenemos una comparación con el bautismo. El bautismo, ¿qué simboliza? La muerte y la resurrección. Y dice allí que estamos identificados con Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó en su bautismo allí en la cruz, su bautismo de muerte, su bautismo de fuego, ¿sí? Cuando Él murió y resucitó, también allí nosotros somos parte de eso, por la fe. Él murió, ¿a qué? A la vida humana normal y corriente. ¿Y después qué pasó? ¿Se quedó en la tumba? No, va a resucitar a una nueva vida glorificada. Así nosotros resucitamos a una nueva vida. Ahí lo tenemos ejemplificado en el bautismo. Pero también lo tenemos ejemplificado en la resurrección, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En su muerte en la cruz estamos representados nosotros. Por la fe estamos ahí. Él murió al pecado, yo he muerto al pecado. Pero Él también resucitó a una nueva vida. Nosotros resucitamos a una nueva vida. Y también fíjese lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, la vieja naturaleza, fue ¿qué? Crucificada juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, es decir, la vieja naturaleza, sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria al Señor. Lo tenemos allí representado en la crucifixión. Mi vieja naturaleza, ¿sabe dónde está? Crucificada. ¿Murió de una sola vez? ¿Fue instantáneamente? No, pero ya está crucificada. Le queda poco tiempo, ¿sí o no? Así como Jesucristo estuvo un par de horas en la cruz y su cuerpo estuvo sufriendo allí, también a mi vieja naturaleza, a mi viejo hombre, Pablo dice, está crucificado. ¿Cuánto tiempo le queda allí? ¿Cuánto tiempo le queda? Poco tiempo. Hasta que definitivamente muera del todo. Y cuando muera del todo, ¿qué va a pasar? Va a venir la resurrección. Va a venir la gloria. Hermanos, a este cuerpo le queda poco tiempo. Por eso dice la Escritura, ya es hora de despertarnos del sueño, sabiendo que nuestra redención está cerca, el día está esclareciendo, está amaneciendo, mis hermanos. ¿O no está más cerca la venida del Señor que cuando creímos? Está cada día más cerca, mis hermanos. A esta carne, a este cuerpo le queda poco. A este mundo también le queda poco, mis hermanos. El lucero de la mañana está por resplandecer en nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. La vivencia del cuerpo de Cristo es apropiada por la fe, así como por la fe mis pecados fueron también puestos en Él. Por la fe yo puse mis pecados en Él, pero también por la fe yo me apropio de todo lo que vivió el cuerpo de Cristo. Esto va todavía un paso más allá, ¿cierto? Por la fe yo puse mis pecados en Él, ¿sí o no? Amén. Esa parte ya la dijimos. Pero por la fe yo me apropio también de todo lo que su cuerpo vivió, se aplica a mí. ¿Qué pasó Él con su naturaleza humana común y corriente? Fue crucificada. ¿Qué pasó con mi viejo hombre? Fue crucificado. Ahora, ¿fue aniquilado de un momento para otro? No, duró poco tiempo. Así esta naturaleza pecaminosa tiene los días contados, mis hermanos, porque cuando termine este proceso, ¿saben qué termina? En la glorificación. Porque Jesucristo no quedó en la tumba, sino que se levantó de entre los muertos para nunca más ver la muerte, y hoy vive para siempre a la diestra de Dios. Cuando mi cuerpo sea absorbido por la gloria, ¿sabe dónde estaré? Junto con usted, para siempre en la gloria de nuestro Dios.
Ese cuadro de la cruz es el cuadro que Pablo está pensando para nuestro cuerpo humano mortal. Termino. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente. ¿Se da cuenta que es el mismo ejemplo? Ahí lo tenemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo por la fe. ¿Por la fe en qué? En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Hermanos, hay una vieja naturaleza, pero esa vieja naturaleza ha sido vencido en la cruz del Calvario. Le queda poquito tiempo, porque ya viene la glorificación. No le sirvamos, no le demos el gusto, porque Él nos ha dado una vida nueva, una vida de resurrección, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nuestro canal y Epi Producciones ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos 2 cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.